Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, fruto del matrimonio entre Breno Benedetti y Matilde Faruglia. En 1946 se casa con Luz López Alegre. Fue en 1949 cuando escribió su primer libro de cuentos, Esta Mañana. En 1952 participa activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos. Es su primera acción de militante. En 1953 escribe ¿Quién de nosotros?, su primera novela, exceptuando, claro, la que escribió a los 11 años y que tendrá que esperar al tirón de la tregua para ser leída con atención. En esta época ya colabora activamente en Marcha, pero no puede descuidar su empleo como funcionario. 1959 aparece su volumen de cuentos montevideanos, piedra de toque de la concepción urbana y montevideana de la literatura narrativa. En 1960 publica La Tregua, novela que será editada en 20 países, traducida a 13 idiomas y trasladada al teatro, la radio, la televisión y el cine. También publica El País de la Cola de Paja, ensayo sobre la crisis moral por la que atravesaba el país. 1971 funda, junto con otros ciudadanos uruguayos, el movimiento de independientes 26 de marzo, que integrará poco más tarde la coalición de izquierdas Frente Amplio. Publica El cumpleaños de Juan Ángel y es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad. En 1983 traslada su residencia a Madrid. En 1984 se realiza la versión cinematográfica de Pedro y el Capitán. El Teatro Ictus de Santiago de Chile adapta a la escena su novela Primavera con una esquina rota. Publica geografías, libro de cuentos y poemas, y el Desexilio y otras conjeturas sobre la situación de América Latina y sobre el problema del exilio. Estos son fragmentos de una vida cargada de letras que aún hoy son el auxilio para los momentos más difíciles. Nos recibió en su apartamento de la calle Selmar Michelini, vistiendo con la humildad de siempre. Los espacios de su casa han sido ganados por cientos y cientos de libros, que es como decir millones de palabras que llenan ese lugar tan respetuosamente silencioso. Mario habla poco, más bien espera a su interlocutor. Camina con la serenidad de la experiencia y rezonga a sus médicos para que le permitan desplazarse con mayor asiduidad. Suelta una anécdota, aquella de un actor que al interpretar a su personaje de José Claudio en el cuento Los Pocillos, le pregunta si es en realidad ciego o no. A lo que Mario respondió, depende de lo que usted haya interpretado. Cuando cierra su puerta al despedirnos, sentimos que el momento no fue lo suficiente para expresarle tanto agradecimiento. Pero Mario sigue escribiendo. Bueno, acaba de aparecer mi último libro, que es de poemas, que se llama Canciones del que no canta. Pero tengo prácticamente prontos otros 3 libros que tienen que establecer un espacio entre uno y otro, no pueden aparecer varios libros seguidos. Pero que los tengo prácticamente terminados. Uno va a aparecer el mes que viene, que se llama Nuevo Rincón de Haikus, que no sé si a veces es una forma muy especial. Y después tengo otro libro que se llama Vivir Adrede, que es de prosas breves. ¿Y cómo se siente? ¿En qué género se siente más cómodo? Pues esa es una pregunta que me la realizo particularmente y muchas veces cuando nos enfrentamos a esos textos decimos, bueno, don Mario, ¿en cuál se siente más cómodo de todos estos géneros? En poesía, evidentemente. Ajá. Y por algo he escrito mucho más libros en poesía que en otros géneros, ¿no? Porque la poesía en sí da la sensación desde fuera que es uno de los géneros también más difíciles, o al menos uno lo que percibe como más difícil de entrenamiento, Bueno, ¿no? a lo mejor para otros escritores es más fácil el cuento o la novela, pero para mí el género que me atrae más para escribir y para leer también de otros es la poesía. Y en esos trabajos que está haciendo últimamente, Mario, ¿en qué temas podemos decir se ha concentrado? ¿Temas que tienen que ver con la realidad o algún tema en particular? Bueno, hay Canciones del que no canto, que incluye una serie de unos cuantos sonetos. A mí siempre me gustó mucho el soneto como forma poética, ¿no?
Y es un libro un poco más concentrado en mi vida y en las cosas que pienso y que siento, ¿no? Pero, y de todos modos, hay poemas que se refieren a la realidad también, a lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que de todos mis últimos libros es el libro en que estoy más concentrado en mi propia vida, ¿no? ¿Y qué evaluación hace de su vida a esta altura de los acontecimientos, también vinculado, me imagino, con la realidad, porque eso es inevitable? Sí, claro. Y bueno, ¿qué se va a hacer? No fue una vida fácil, francamente, ¿no? Primero que tuve que... los primeros 7 libros que escribí me los tuve que financiar yo, porque no encontraba editor. Así que me los financiaba con unas operaciones que hacía en el Banco República. O sea que con lo que me ganaba la vida no era con la escritura. Yo fui taquígrafo, fui contable, fui, yo qué sé qué más. Fui varios oficios tuve, fui empleado público, tuve 5 años en la Contaduría General de la Nación y después trabajé 15 años en una empresa inmobiliaria, la de Piria, los dueños de Piriápolis. O sea que esa experiencia de vida, sin lugar a dudas, también volcada en muchos de sus textos. Me imagino Claro. La del empleado público es, digamos, la más recurrente y tradicional, ¿no? Bueno, sí, pero también él, cuando estuve en esa empresa Piria, nos daban 2 horas al mediodía, porque nos daban 2 horas libres, ¿no? Entonces yo en vez de irme a Malvin, donde vivía, me iba a un café Sorocabana que había en la calle, creo que 25 de mayo. Y en esas 2 horas escribí íntegramente mi novela La Tregua, en ese café, ¿no? Y un poco tomando algunos casos que yo había visto en la propia empresa inmobiliaria, ¿no? Me sirvieron para la novela, para crear algunos personajes, cambiándolos, por supuesto. ¿Cómo es la identificación de Mario Benedetti con sus personajes? Tienen que ver con el acontecer que usted vive, obviamente, pero ¿cómo se siente usted reflejado a través de los personajes? Bueno, a veces me siento reflejado y a veces pienso lo contrario de lo que piensa el personaje, por algo son seres de imaginación, ¿verdad? Si no serían todos autobiografías, ¿no? Le hacía este planteo porque pensando en ese Cervantes que miraba por la ventana cómo moría su personaje de Don Quijote, ¿no? Mientras lo escribía, ¿cuánto se refleja de la realidad de un hombre, en ese caso, frustrado tal vez por no haber llegado a la América, como tantas veces lo reclamó, ¿no? Sí. Y uno se pregunta cuántas veces el autor se ve reflejado en sus personajes y cuántas veces también llega hasta detestar a sus propios personajes, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que aparte de los sentimientos que le inspiren los personajes que están basados en la realidad, yo creo que al odio no hay que enfrentarlo con odio. Al amor hay que enfrentarlo con amor, ¿no? Eso sí. Pero, y bueno, y eso pasa con los personajes también, ¿no? Hay personajes por los que uno siente antipatía, pero no los odia. Les son antipáticos. Yo lo identifico, y esto es una identificación muy particular, como un poeta del exilio, casi permanente, en muchos de sus poemas. Recuerdo también ese personaje entrañable de Beatriz, escribiendo también a la distancia, ¿no? Y escribiendo también sobre una realidad tan nuestra, pero a la vez tan lejana por el momento histórico del cual vivía, ¿no? Bueno, pero el problema, aunque yo sufrí exilio, creo que en 4 países, ¿no? Pero siempre escribía sobre la realidad de mi país, ¿no? Aunque fui recibido bastante bien, en algunos me amenazaron de muerte y cosas por el estilo, pero aparte de eso conseguí muchas buenas amistades en los exilios. Pero yo escribía siempre no solo sobre Montevideo, sino sobre la clase media de Montevideo. Yo no me atreví casi nunca con la clase alta porque no la conocía. Y tampoco me atreví con la clase más baja porque tampoco la conocía. La que conocía es la clase media y bueno, y para no meter la pata escribí sobre ellos. Galeano dice en algún momento, Benedetti no se siente Benedetti. ¿Esto es así? Es uno de los chistes de Galeano, que es un buen bromista. ¿Usted se siente Benedetti? Y sí, ¿qué voy a hacer? No tengo más remedio. Pero Benedetti, el autor, el hombre que ha triunfado, que también ha sido
cantado por muchos, representado por otros. Y bueno, ¿qué más remedio? Si me representan, si me dicen, yo no me niego a eso, ¿no? A veces me siento mejor representado que otras veces, pero bueno, ¿pero qué se va a hacer? Uno tiene que soportar lo que viene. ¿Cómo siguen esas relaciones con esos amigos que le ha dado la vida, autores, poetas? Y bueno, en distintos países, pero sí, tengo muy buenos amigos, no solo en el plano literario o en el plano cultural, tengo amigos que no tienen que ver ni con la literatura, ni con editoriales, y que han sido muy buenos amigos conmigo, que me han ayudado mucho, ¿no? ¿Cómo siente la realidad del Uruguay hoy, Mario? Y bueno, yo creo que se está operando un cambio, ¿no? Que me parece que es positivo, ¿no? Con muchas dificultades, porque por algo durante 174 años gobernaron los partidos tradicionales, los colorados y los blancos, ¿no? Y por supuesto son partidos que no se resignan a haber perdido. Y entonces le hacen bastante difícil, todo lo difícil que pueden, la gestión al gobierno de izquierda. Pero bueno, yo creo que la gente que ha puesto Tabaré Vázquez en su gabinete es una gente muy honrada, muy inteligente, pero sobre todo que no va a caer en corrupciones, que ese fue casi un estilo de gobierno de los gobiernos anteriores, la corrupción. Esta gente, a lo mejor antes había alguno más inteligente, pero más corrupto. Y en cambio los que están ahora, al menos los que están en el gabinete que ha puesto Tabaré, son gente honrada. Entonces eso es una diferencia que yo creo que es fundamental con lo que está pasando ahora respecto a lo que pasaba antes. ¿Cuál es su visión en particular de la figura de Tabaré Vázquez? Y Tabaré Vázquez me parece un tipo muy bien intencionado, un tipo que quiere mejorar al país. La objeción que yo puedo tener con él es que a veces me parece un poco débil, ¿no? Creo que a veces tendría que reaccionar con más fuerza contra la gente que lo quiere perjudicar. Pero bueno, es su estilo, ¿no? Y bueno, cada uno actúa de acuerdo a su estilo. En cuanto al tema inevitable de los derechos humanos y estas evoluciones que han habido en materia de investigaciones, ¿cómo está observando esa línea de acción en particular del gobierno? Bueno, creo que lo está haciendo bien y ha encomendado esas tareas a gente en las que él confía, y confía en esa gente porque la sabe incorruptible, la sabe honesta y la sabe capaz. ¿Se puede confiar en los militares en este país, Mario? Y yo creo que hay algunos en que sí y la mayoría en que no, pero bueno, pero hay militares incluso que colaboraron con la izquierda. Empecemos por el caso de Sereñi, que fue un tipo fundamental en la actividad política de Uruguay, que por algo estuvo preso y lo torturaron, ¿no? Y otros militares que lo acompañaron a Sereñi. O sea que no se puede tampoco ser así tan expeditivo y decir todo lo militar no sirve, no. Hay militares que sirven, que ayudaron, que declararon cosas que fueron importantes, y otros que mantienen su actitud, ¿no? Por último, una última consulta. ¿Cómo observa, sin detenernos en casos en particular, a Latinoamérica en su conjunto? Ese mundo tan diverso, aparentemente coincidente en algunos casos ideológicamente, pero que bueno, presenta obviamente en los distintos países realidades muy disímiles, ¿no? Pues yo creo que se está operando un cambio en América Latina, ¿no? Me parece que ha habido un cambio hacia actitudes más progresistas y más antiimperialistas, ¿no? Pero en cada país es distinto del otro. No sería absurdo pensar que todos los países están evolucionando en una actitud progresista, pero todos iguales, no. Cada país tiene una historia distinta, tiene una composición racial distinta, ¿no? Y entonces actúa de acuerdo a esos antecedentes propios que tiene cada país. Yo creo que una cosa que los une es un poco la actitud ante los Estados Unidos. En fin, los gobiernos que están saliendo en los países de América Latina se han tomado perfecta conciencia de lo negativo que ha sido el imperialismo, que ha sido la actitud de los Estados Unidos con respecto a América Latina.
y otras regiones del mundo también, ¿no? Ahora sí, la última. En cuanto a su vida diaria, ¿cómo es su rutina, digamos? No solo de trabajo, sino también su vida diariamente, Mario. Bueno, por ahora los médicos no me dejan salir mucho, ¿no? Así que en cuanto cambie un poco el clima y haya más calor y eso, espero volver a poder caminar, que es una cosa que me hace falta, caminar. Pero actualmente mi rutina es escribir y leer, ¿no? Veo un poco de televisión, no mucho, ¿no? Me interesan algunos programas documentales y generalmente los noticieros, ¿no? Pero no veo mucha televisión. Y entonces escribo. Escribir siempre ha sido un refugio para mí, sobre todo cuando he pasado momentos muy, muy tristes, muy malos. Por ejemplo, cuando murió mi mujer, después de 60 años de matrimonio, y que además nos conocíamos prácticamente de niños, y fue un golpe muy duro para mí. Y bueno, en parte lo sobrellevé escribiendo. El refugio de la escritura, sin duda, Sí. ¿no? Le agradezco muchísimo, Mario, por habernos recibido esta mañana, y le pido disculpas por todo este tiempo que hemos estado, preparando para que esta nota fuera lo mejor posible y para que nuestros televidentes tuvieran la imagen siempre buena que tienen de usted. Quiero decirle que ayer, hablando con un amigo, me dijo, bueno, si vas a entrevistar a Mario Benedetti, cuando termines la entrevista seguramente es como que él ya haya escrito otro libro, y esa es la sensación que uno se lleva. Le agradezco profundamente. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, han sido muy amables. Uno está muy contento por la gente que encuentra y que reencuentra, pero también triste por los que faltan. Yo me imagino el propio Michelini y Seregni, por ejemplo, los felices que habrían estado en una situación como la que vivimos hoy, con un futuro progresista, ¿verdad? Un presente y un futuro progresista. Así que estamos en eso y estamos llenos de esperanza. ¿Cuánto falta? ¿Hasta dónde se ha avanzado en derechos humanos? Y falta, imagínense, fueron 174 años de gobiernos que violaron año tras año una cantidad de derechos humanos. Entonces, para recuperar todo ese tiempo perdido, no se, como ya lo ha dicho el Frente desde antes de triunfar, no se puede arreglar eso de la noche a la mañana, va a llevar bastante tiempo. Pero creo que tenemos que mantener viva esta esperanza. Y a dos voces, entonces ahora, desde aquel inicio en el exilio, añorando el país, extrañando, ¿verdad? Ahora lo estamos haciendo acá en tierra nuestra, otra vez, pues ya lo hemos hecho, pero en una etapa histórica que comienza a abrir camino a la realización de muchas de nuestras ideas, de nuestros sueños, ¿no? Entonces eso es muy importante, y yo por eso digo que esto se puede llamar a dos voces o se puede llamar a dos alegrías esta vez, ¿no? Las dos voces es un recital que lo venimos elaborando con Daniel y que es el fruto de nuestra vieja amistad, somos amigos desde hace muchísimos años. Y ese poema y la canción sobre Soledad Barré fue el origen de este recital, porque un día estábamos los dos exiliados y nos encontramos, creo que fue en México, hace ya unos cuantos años, y empezamos a hablar sobre qué estaba escribiendo cada uno. Y los dos fuimos muy amigos de Soledad Barré. Nos encontramos que Daniel había escrito una canción y yo un poema sobre Soledad Barré, que ya la habían asesinado, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ya que nos cruzamos con este tema, ¿por qué no seguimos cruzándonos en otros? Y ese fue el origen del programa Dos Voces. Por eso, a pesar de todos los cambios que hay en el actual repertorio, lo de Soledad Barré la mantenemos por fidelidad a que fue ella la que nos impulsó a hacer las Dos Voces. Bueno, ¿cómo se puede describir? Es un libro de poemas, ¿sí? Un poco distinto de mis otros libros, se parece más al anterior, al Mundo que Respiro. Son poemas más existenciales, digamos, ¿no? que de otros libros anteriores. Yo tengo 81 años, ya uno está en una edad que tiene que pensar en que el final se acerca, y entonces también ahí tiene bastante que ver con la proximidad de la muerte. Hay varios poemas que tienen que ver con eso. Pero son poemas existenciales, no es que yo me encuentre agobiado por esa proximidad. Uno trata de mantenerse joven a pesar de la vejez, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevó en terminarlo? Escribir este libro
un año más o menos. ¿Y qué pasa cuando se termina un libro? ¿Cuánto espera Benedetti para volver a escribir? Bueno, yo siempre me tomo una tregua, ¿no? Pero ya empecé otro libro, pero de cuentos. Partiendo de un libro anterior donde rescata sus primeros rumbos, Benedetti analiza el contexto social, cultural y político de un artista que no es ajeno a la realidad convulsionante de la época. Desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta el inicio de la dictadura en Uruguay, es la trayectoria inicial que nos invita a transitar este libro. El mismo se enriquece con las letras de las canciones y la discografía completa del cantautor, así como los datos principales de su trayectoria como artista. Naturalmente que siempre nos ha unido una profunda amistad con este gran hombre y escritor que es Mario Benedetti, pero además militante de la vida, pero también ahora se une un factor en el cual yo soy tema de uno de sus libros. Por supuesto que no es una novela, no soy en este caso un personaje de ficción para un libro de Benedetti, pero como tantas veces lo ha hecho frecuentando el género de ensayo, esta vez he tenido, bueno, esta enorme alegría de ser tema de este libro, que además tiene un título que sintetiza muchas cosas, Desalambrando, por un lado porque es una de las canciones de mi tercer disco, ya era, que es muy representativa y que han dado muchos caminos por la vida, por el mundo, y por otro lado también porque es un poco el espíritu del libro, ir quitando fronteras de lo personal, ir abriéndose, desalambrándose en algún sentido. Hace 30 años que ya hicimos un libro juntos, así en forma también de entrevista, pero bueno, justamente este no es una reedición de aquel viejo libro, sino que se retoma, se retoman los temas de acuerdo a cómo ha cambiado el país, a cómo ha cambiado Daniel y cómo he cambiado yo, ¿no? Es un libro que tiene en cuenta todos esos cambios. Resumiendo, digamos que oscilamos entre dicha y desdicha, casi como decir entre el cielo y la tierra, aunque el cielo de ahora y el de siempre sea ausente sin aviso. Las ideas se van volviendo sólidas sensaciones primarias, palabras todavía en borrador, corazones que laten como máquinas. ¿Serán nuestros o de otros? Este llanto de invierno no es lo mismo que el sudor del verano. El dolor es un precio. No sabemos el costo inalcanzable de la sabiduría, aunque ésta apenas sea la de segunda mano. Pensamos y pensamos duramente, y una pasión extraña nos invade, cada vez más tenaz, pero más triste. Resumiendo, no somos los que somos, ni menos los que fuimos. Tenemos un escándalo de alma, pero vale la pena sostenerla con las manos, los ojos, la memoria. Tratemos por lo menos de engañarnos como si el buen amor fuera la vida. La valentía no es tan solo un ganapán de los intrépidos, también puede dirimirla un perengano. El valor pasa por el corazón y este le contagia desafíos que asumen el coraje del silencio, en donde por lo menos se respira. No hay que tener vergüenza de la muerte, ya que ella no la tiene de nosotros. Los que se fueron volverán, pétalo a pétalo, digamos que en un ramo de cautelas. Yo apenas los evoco para no pronunciar su verdadero nombre, los que fueron y son mis desaparecidos. Uno se aferra a ella mirándose las manos, mientras el tiempo sigue. No obstante, la desdicha no es solamente sombra, entre otras cosas porque nos permite recordar lo mejor del pasado y sus luces. Alegría y tristeza se asoman y se miran, conscientes
de que son en la mansa leyenda dos de las viejas maquinarias del mundo. La felicidad pasa como un sueño, con su poco de colmo y disparate. Es cuando la desdicha finalmente se arruga, pero no se hagan falsas ilusiones. Los árboles sacuden sus ramajes, los pájaros se burlan entre nubes, las hierbas juegan con sus sabandijas, por allá cae un rayo, por aquí sale el sol. Y es la imaginación la que abre los brazos para calmar su ansia de un prolijo infinito. La desdicha se aparta por prudencia, pero no deja de acechar el ruedo. El mundo gira, rota, rueda, vibra, con tristezas y goces en sus rezos. Y les vamos a hacer una promesa. Cuando pasemos por el más allá, traeremos de recuerdo 4 o 5 utopías. Para mí los homenajes siempre son, por un lado, una alegría y por otro una vergüenza, porque creo que no los merezco, ¿no? Yo siempre he sido más bien tímido con los homenajes, pero me alegra de que provenga de un sindicato importante. Mario, usted en alguna oportunidad ha dicho que ningún pueblo logra la verdadera calma si tiene un pasado pendiente. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin preguntarle a usted qué opinión tiene respecto a lo que el gobierno actual en nuestro país está llevando a cabo en materia de derechos humanos y de detenidos desaparecidos y lo que ha logrado hasta el momento. Bueno, yo comprendo que, yo por supuesto voté a este gobierno, ¿no? Pero comprendo que tiene una tarea muy difícil, ¿no? Después de 174 años de gobiernos conservadores que incluyeron incluso una dictadura, es muy difícil, ¿no? Cambiar un país, ¿no? Pero yo creo que lo que se está dando no solo en Uruguay, en buena parte de América Latina, es que por fin los pueblos están tomando conciencia de lo que significó el imperialismo para estos pueblos, ¿no? No se le puede exigir a este nuevo gobierno acá en Uruguay que en unos pocos meses cambie todo lo que se venía haciendo, ¿no? Yo tengo confianza en este gobierno. Tengo confianza, puede meter la pata algunas veces, ¿no? Pero eso no se descarta porque los hombres se equivocan, ¿no? Pero una cosa es que se equivoquen por sí mismos, porque cometieron un error en una previsión o lo que sea, y otra es que se equivoquen por ser corruptos. Y yo creo que este gobierno, la diferencia mayor que tiene con los gobiernos anteriores es que no es un gobierno corrupto. A partir de eso se puede crear un futuro que sea promisor y que sea bueno para nuestro país e incluso para América Latina, ¿no? Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, al desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
2 cadenas, una de la FEU y otra del PIT-CNT, guardaron el orden hasta el ingreso al cementerio. A su llegada, el féretro fue bajado de la carroza y llevado en andas por amigos y familiares hasta las puertas del Panteón Nacional. Desde temprano, ya se habían congregado medios de comunicación y pueblo en general, portando flores, poemas, libros y cámaras de fotos para guardar el recuerdo de ese momento. Como anticipándose a los discursos, alumnos de la Escuela 94 vivían la obra de Benedetti y la preservaban para el futuro. De países y 20 idiomas distintos. Y muchos de sus poemas se hicieron canciones y novelas. Que fue muy reconocido en el mundo y nos hizo conocer, que los otros países conozcan más a nuestro país. ¿Lo han leído en la clase? Sí. Trasciende, nos queda una magnífica obra que seguiremos trabajando y yo como maestra realmente disfruto y me comprometo a seguir porque me apasiona realmente, como escritor y como persona que fue. Las ofrendas florales de particulares y gobiernos acompañaron este instante. Justo allí, la muerte se cruzaba nuevamente con el nacimiento y el dolor colectivo con la alegría de haber contado con una figura como la de Mario Benedetti.